En el año 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra hacia una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto. El sonido que escuchó no fue el eco de las rocas, sino el de vasijas de barro rompiéndose. Vasijas que habían permanecido selladas durante más de 2000 años. Lo que encontró dentro cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. Entre esos manuscritos antiguos, había textos que las instituciones religiosas habían intentado borrar de la memoria humana. Textos que describían, con detalles escalofriantes, a una figura que haría temblar los cimientos del mundo. No estamos hablando de leyendas. No estamos hablando de ficción. Estamos hablando de profecías documentadas hace miles de años, que algunos creen que están comenzando a cumplirse. Esta es la historia del anticristo según los textos antiguos. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría hacerte cuestionar todo lo que creías saber. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta investigación, necesitas entender algo fundamental: el concepto del anticristo no nació donde crees que nació. La mayoría de las personas asumen que esta figura proviene exclusivamente del libro del Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos. Pero esa suposición es incorrecta. Los primeros vestigios de esta entidad se remontan mucho más atrás. Casi 600 años antes del nacimiento de Cristo. Nos trasladamos al año 553 antes de nuestra era. El profeta Daniel, prisionero en la corte del rey Belsasar de Babilonia, experimenta una visión que lo deja físicamente enfermo durante días. En el capítulo 7 de su libro, Daniel describe 4 bestias emergiendo del mar. Pero es la cuarta bestia la que congela la sangre en sus venas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño con ojos humanos y boca arrogante es la primera descripción documentada de lo que siglos después se conocería como el anticristo. Pero Daniel no se detiene ahí. En el capítulo 11, proporciona detalles tan específicos que historiadores y teólogos han debatido durante milenios si se refiere a eventos pasados o a un futuro que aún no ha llegado. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea satisfecha la ira. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Escuchaste eso? Ni del amor de las mujeres. Esta frase ha generado interpretaciones que van desde la sexualidad hasta teorías sobre la verdadera naturaleza de esta figura. Pero lo más perturbador viene ahora. Existe un texto que la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la mayoría de las denominaciones protestantes decidieron excluir de sus Biblias oficiales. Un texto tan antiguo que fragmentos suyos fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. Hablamos del libro de Enoc. Este manuscrito, escrito aproximadamente 300 años antes de Cristo, contiene pasajes que harían palidecer a los autores de terror más renombrados. En la sección conocida como las parábolas de Enoc, se describe una guerra cósmica entre fuerzas celestiales y entidades que decidieron abandonar su naturaleza divina. Pero hay un capítulo específico que nos interesa. Enoc describe lo que él llama el hijo de la perdición que vendrá en los últimos días. Y proporciona características físicas que ningún otro texto antiguo menciona. Según Enoc, esta figura nacerá de manera antinatural. No será completamente humano, pero tampoco será completamente demoníaco. Será un híbrido. Una abominación diseñada para imitar la encarnación divina, pero invirtiendo cada aspecto de ella. Si Cristo nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, el anticristo, según estos textos, nacerá de una unión corrupta, una inversión oscura del milagro de Belén. Pero Enoc va más allá. Describe que esta figura poseerá un carisma sobrenatural. Que será capaz de resolver conflictos que la humanidad consideraba imposibles. Que traerá una falsa paz, y que el mundo entero, seducido por sus logros, le adorará voluntariamente. ¿Te suena familiar? ¿Te recuerda a alguna descripción más reciente? ¿Por qué debería? 2 siglos después, el apóstol Pablo escribiría algo extraordinariamente similar. Tesalónica, Grecia. Año 51 de nuestra era. El apóstol Pablo escribe una carta urgente a los cristianos de esta ciudad. Hay pánico entre los creyentes. Algunos creen que el fin del mundo ya ha comenzado.
que se han perdido el regreso de Cristo. Pablo los calma, pero sus palabras de consuelo contienen la descripción más detallada del anticristo en todo el Nuevo Testamento. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Detengámonos aquí. Pablo no está hablando en metáforas. Está siendo específico. Menciona un templo de Dios donde esta figura se sentará proclamándose deidad. Para los lectores originales de esta carta, solo había un templo de Dios, el templo de Jerusalén. Pero ese templo fue destruido en el año 70, apenas 19 años después de que Pablo escribiera estas palabras. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿debe reconstruirse el templo para que esta profecía se cumpla? Es exactamente lo que algunos grupos creen. Y es exactamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo, con organizaciones que activamente trabajan para reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Pero Pablo continúa con algo aún más perturbador, el advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. ¿Captaste eso? No solo el anticristo engañará al mundo. Según Pablo, Dios mismo enviará un poder engañoso para que aquellos que rechazaron la verdad crean la mentira. Esto plantea cuestiones teológicas y filosóficas que han atormentado a pensadores durante 2000 años. ¿Libre albedrío? ¿Predestinación? ¿Puede alguien realmente escapar si el engaño viene de ambas direcciones? Isla de Patmos. Año 95 de nuestra era. Un anciano exiliado, el último de los apóstoles originales de Jesús, recibe visiones que lo dejarán marcado para siempre. Juan, el discípulo amado, escribe el libro más misterioso y aterrador de toda la Biblia. El Apocalipsis. Es aquí donde encontramos la imagen más icónica del anticristo, la bestia que emerge del mar. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Esta descripción no es accidental. Juan está fusionando deliberadamente las 4 bestias de Daniel en una sola entidad. Es como si todas las tiranías de la historia humana convergieran en un único gobernante final. Pero Juan añade un elemento que Daniel no mencionó. Un elemento que ha fascinado y aterrorizado a cada generación desde entonces. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una herida mortal que sana. Una aparente muerte seguida de una aparente resurrección. El anticristo, según Juan, imitará el evento central del cristianismo. Morirá, o parecerá morir, y regresará. Y este milagro falso convencerá al mundo de que él es digno de adoración. ¿Puede imaginarse el impacto global de semejante evento? ¿Puede imaginarse cómo reaccionarían los medios de comunicación? ¿Las redes sociales? ¿Los gobiernos? En un mundo desesperado por esperanza, un líder que conquista la muerte sería irresistible. Y luego viene el versículo más citado, más analizado y más temido de todo el libro. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. El 666. 3 dígitos que han obsesionado a la humanidad durante 2 milenios. ¿Qué significa realmente el 666? Los eruditos han propuesto docenas de interpretaciones. La más aceptada académicamente se basa en la gematría, un sistema donde cada letra tiene un valor numérico. Si tomas el nombre Nerón César y lo escribes en hebreo, los valores numéricos suman exactamente 666. Nerón, el emperador que quemó Roma y culpó a los cristianos. Nerón, que ejecutó tanto a Pedro como a Pablo. Nerón, cuya crueldad era legendaria incluso en su época. Pero hay un problema con esta interpretación.
Algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis, incluyendo el papiro 115 del siglo III, no dicen 666. Dicen 616. Y si usas la versión latina del nombre de Nerón, sin la N final, el valor es exactamente 616. ¿Coincidencia? ¿Error de copista? ¿O evidencia de que Juan estaba escribiendo en código, sabiendo que diferentes versiones del nombre producirían diferentes números? Pero aquí viene la parte que pocos mencionan. Varios padres de la iglesia primitiva, incluyendo a Ireneo de León en el siglo II, advirtieron contra intentar identificar al anticristo prematuramente. Ireneo escribió que el número tendría significado solo cuando el anticristo se manifestara realmente. En otras palabras, el 666 podría ser un código que solo se descifraría en el momento correcto de la historia. ¿Estamos en ese momento? Más allá de los textos bíblicos, existen documentos antiguos que la mayoría de las personas nunca ha escuchado mencionar. Los oráculos sibilinos, una colección de profecías greco-romanas que fueron modificadas por autores judíos y cristianos entre el siglo II a.C. y el siglo VII después de Cristo, contienen descripciones del anticristo que complementan y expanden los textos bíblicos. El libro 3 de los oráculos sibilinos describe a un rey que vendrá de Siria, que destruirá el templo, y que perseguirá al pueblo de Dios. Pero también menciona algo que los textos bíblicos solo insinúan: este rey tendrá ayuda sobrenatural. No estará solo. Según estos oráculos, ejércitos de entidades no humanas lucharán a su lado. Seres que una vez fueron venerados como dioses por las naciones antiguas regresarán para apoyar su causa. ¿Mitología? ¿Alegoría? ¿O una advertencia literal que hemos descartado demasiado rápidamente? El Apocalipsis de Pedro, un texto del siglo II que estuvo a punto de ser incluido en el Nuevo Testamento, añade otro detalle escalofriante. Según este documento, el anticristo no solo engañará a las naciones, engañará a los propios seguidores de Cristo. Se presentará como el Mesías regresando, y muchos que se consideran creyentes devotos le seguirán sin cuestionar. Piénsalo. Si el anticristo fuera obviamente malvado, obviamente demoníaco, obviamente perverso, ¿quién le seguiría? Nadie. Por eso su engaño debe ser casi perfecto. Por eso debe parecer bueno, justo, incluso santo. El mayor truco del diablo, dicen, fue convencer al mundo de que no existe. El segundo mayor truco podría ser convencer al mundo de que es Dios. Los textos antiguos no solo describen al anticristo, describen las condiciones que precederán su llegada. Y esta es la parte donde la investigación se vuelve incómoda. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, registra las palabras de Jesús sobre los tiempos del fin: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Guerras, enfermedades, hambrunas, desastres naturales. Jesús continúa: y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Falsos líderes espirituales. Aumento de la maldad. Frialdad emocional generalizada. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, es aún más específico: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Es necesario que comente sobre la relevancia contemporánea de estos versículos? ¿O ya lo estás viendo tú mismo? Hay un elemento que frecuentemente se olvida cuando se discute el anticristo. Él no actuará solo. El Apocalipsis describe una segunda bestia, a menudo llamada el falso profeta, que trabajará junto a la primera. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Cuernos semejantes a los de un cordero. En la simbología bíblica, el cordero representa a Cristo. Esta segunda bestia tendrá apariencia religiosa. Parecerá un líder espiritual legítimo. Probablemente será venerado por millones como un hombre santo. Pero hablará como dragón. Su verdadera naturaleza será serpentina. Y aquí viene lo que debería mantenerte despierto esta noche: esta segunda bestia es quien implementará la marca. Es quien obligará a la humanidad a elegir entre el sistema del anticristo o la exclusión total de la sociedad. ¿Qué tipo de estructura global sería necesaria para implementar un sistema así? ¿Una donde nadie pudiera comprar o vender sin un identificador específico? ¿Una donde cada transacción fuera monitoreada? ¿Una donde la disidencia significara la muerte económica? Los textos antiguos describieron esta tecnología hace 2000 años. La tecnología para implementarla existe hoy. Pero los textos antiguos no terminan con la victoria del anticristo. Terminan con su destrucción. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El profeta Daniel lo había anticipado siglos antes, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Según estos textos, el reinado del anticristo será breve. 3 años y medio, según la mayoría de las interpretaciones. 1260 días. Suficiente para devastar el mundo. Pero no suficiente para ganar. Hemos viajado a través de milenios de textos. Desde las visiones de Daniel en Babilonia hasta las revelaciones de Juan en Patmos. Desde manuscritos encontrados en cuevas del desierto hasta cartas escritas a comunidades perseguidas del primer siglo. ¿Qué hemos aprendido? Que la figura del anticristo no es una invención medieval. Es un concepto documentado en los escritos más antiguos de la tradición judeocristiana. Que las descripciones son consistentes a través de siglos y autores. Un líder carismático. Un engañador supremo. Alguien que ofrecerá soluciones a los problemas más urgentes de la humanidad a cambio de su alma colectiva. Que las condiciones previas a su aparición fueron profetizadas con una precisión que, como mínimo, debería hacernos reflexionar. Y que, según estos textos, su llegada no es cuestión de si, sino de cuándo. Hay quienes verán este video como entretenimiento. Hay quienes lo verán como advertencia. Y hay quienes lo descartarán completamente. Pero si estos textos antiguos tienen razón, incluso sobre una fracción de lo que predicen, entonces cada persona en este planeta eventualmente tendrá que tomar una decisión. Una decisión que definirá su destino eterno. La pregunta no es si crees en el anticristo. La pregunta es, cuando él llegue, ¿lo reconocerás? Porque según estos textos, la mayoría no lo hará.